con nosotros Luis Fernando Chacón, diputado del Partido de Liberación Nacional y quien ha levantado la voz también, así como muchos gremios, sobre la situación que vive nuestro país en casos positivos de COVID-19 y en la saturación de los hospitales. Y precisamente todos ellos solicitan al gobierno que se suspenda de inmediato las clases presenciales y se vuelva, por lo menos mientras se controla la situación, a la virtualidad. Así que le damos los buenos días a don Luis Fernando. Bienvenido. Mire, es muy importante realmente esta posición que hemos asumido con mucha responsabilidad en un momento en que el país está entrando a un pico de una nueva oleada de la pandemia, en donde considero que es de suma importancia que el presidente de la República ordene a su ministra de Educación que se suspendan de inmediato las sesiones presenciales en todos los colegios y escuelas para evitar un mayor contagio. El Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, en uno de sus estudios que ha realizado, indican que cuando la situación se empareja entre dos variables importantes que se están dando ya en el país, como es un contagio comunitario y una saturación en todas las unidades UCI de nuestros hospitales o de los hospitales del país, es el momento en que deben suspenderse las clases presenciales para evitar un mayor contagio precisamente al personal docente, al personal administrativo y al personal de apoyo logístico, como son guardas, cocineras, choferes, etcétera, que están en los centros de educación. No afecta mucho a los estudiantes, esto es lo que nos arroja el estudio, pero sí afecta a este grupo de funcionarios que están en primera línea en los centros de educación y que hoy en día ya suman varias decenas de educadores y funcionarios administrativos que han fallecido por el COVID-19. De manera tal de que yo creo que ante la importancia y la prioridad que debe tener la salud y la vida de nuestro cuerpo docente y administrativo y gente de logística en escuelas y colegios del país, llegó el momento en que el país debe entrar a las clases virtuales nuevamente, en el tanto y cuanto esta curva no se aplane y que podamos tener otra realidad que nos permita volver nuevamente a la presencia virtual y a la presencia directa en nuestros centros educativos. Y esto lo digo porque veo usted que algunos familiares directos que tengo, niños que van a las escuelas, los directores están enviando a los padres de familia la solicitud de que autoricen o no ir a los niños. Me parece que eso es una irresponsabilidad del Ministerio de Educación Pública. Está trasladando la responsabilidad de la toma de decisiones que debe ser del gobierno de la República a los padres de familia. Y me parece que eso no es de recibo. Debe haber un mensaje directo, una toma de decisión directo que proteja la salud y la vida de los cuerpos de docentes de nuestro país, de los cuerpos administrativos y logísticos, y de inmediato también estaríamos protegiendo a toda nuestra niñez y a nuestros jóvenes. Don Luis Fernando, es interesante esto que usted menciona al final de su primera intervención y que precisamente también bueno, yo soy madre de un estudiante de secundaria y nosotros como núcleo familiar tomamos la decisión de enviar una carta diciendo que nuestro hijo no va a participar de las lecciones presenciales, que además han sido muy reducidas. Realmente el sistema que acogió el MEP de la dualidad en cuanto al tema presencial es bastante pequeño, van 1 o 2 días a la semana, algunas semanas sí, otras semanas no, entonces lo que se defiende no es tanto. Sin embargo, hay muchos centros educativos que ya están casi que viéndose obligados a anular del todo la presencialidad porque los estudiantes no están yendo, porque la comunidad que está asistiendo es muy reducida o nula. Entonces, pues ante esa situación, los docentes tampoco necesitarían ir. Además que es como ambiguo, porque por otro lado, días atrás el Ministerio de Educación Pública solicita ampliar el proceso de teletrabajo de los docentes. Entonces ahí es como, ok, si estoy haciendo teletrabajo no voy, y si no voy no hay presencialidad. ¿Cómo contrarrestar las diferencias de criterios que incluso el mismo ministerio ha presentado? Sí, mire, precisamente yo creo que aquí lo que falta es una toma de decisión. Y para eso los ciudadanos elegimos a los gobiernos de turno.
Me parece que cuando se toman decisiones hay gente que va a estar a favor y hay gente que va a estar en contra, pero al fin y al cabo es un acto que le corresponde al gobierno de la República y en este caso a la cartera del Ministerio de Educación Pública. Yo estoy absolutamente seguro que el ministro de Salud prefiere, y posiblemente la misma Comisión Nacional de Emergencia debe preferir que haya un cierre definitivo para mermar el riesgo alto que se está viviendo en el país en un momento en donde, reitero, hay un contagio comunitario, en donde se eleva ya no solo el riesgo, sino que los resultados los estamos viendo. Del 30 de abril al 6 de mayo, o sea, en menos de 15 días, 905 contagios fueron directamente de personal docente y administrativo, en donde más de 501 de esos 950 casos fueron docentes directos y más de 300 personal administrativo. De manera tal de que uno ve que hay una alta incidencia, hay una muestra inequívoca en esto, y me parece que debe haber una decisión clara, no ambigua, no una decisión que como que sí quiero y no quiero, porque me parece que usted dijo algo importante. Hoy ya los niños van prácticamente casi nada de manera presencial a las escuelas. De todas maneras, yo creo que está llegando el punto también en que los mismos padres de familia, como usted bien lo señaló también, deben tomar ya la responsabilidad de qué es primero, la posibilidad del conocimiento, que es importantísimo para todos, o la vida. Me parece que la vida y la salud está antes de la educación. Creo que parte de la educación siempre ha sido que la salud debemos tenerla, que debemos de cuidarnos con una buena nutrición, con un buen hacer deporte y demás. Bueno, si parte de la educación ha sido que tengamos una buena salud, en este momento lo prioritario se convierte en la salud. Don Luis Fernando, otra de las ambigüedades precisamente es el control y el anuncio de medidas. Se habla de que las lecciones no se han suspendido porque hay un control y un uso adecuado de los protocolos en los centros educativos. También los existen y porque así lo reflejan estudios de la Comisión Nacional de Emergencias en comercios, en instalaciones de atención al público. Y aún así hay acciones y toman medidas de cierre total, por ejemplo, como ocurrió días atrás en estas instancias o locales. ¿Por qué no en los centros educativos, en donde también son recintos cerrados y que tienen decenas de personas? Mire, totalmente, usted está señalando algo que ha sido normal en el gobierno de la República, que es el tema de las contradicciones. En todos los ámbitos, el gobierno de la República tiene 3 años de estar permanentemente en contradicciones. Bueno, en materia de atención de esta pandemia, nosotros hemos notado, a pesar de la voluntad que ha existido en el Congreso de la República, y yo creo que en toda la ciudadanía nacional, de enfrentar la pandemia de una manera científica, de una manera absolutamente responsable, clara, nosotros hemos notado que a pesar de todos los esfuerzos y de las voluntades sumadas para que esto se enfrente de una manera como país, el gobierno de la República sigue teniendo contradicciones. Hay contradicciones entre el Ministerio de Salud y la Caja, entre la Caja, el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencia. Hay contradicciones claras, absolutamente claras, de cómo debe manejarse esta situación. Yo creo que en este momento, sobre todo en este momento, en donde estamos con un pico sumamente alto y peligroso para el país, y con los resultados que yo señalé anteriormente, ya eso no son estadísticas posibles, no son estadísticas reales, son cosas que ya están pasando. 905 afectados en menos de prácticamente 7 días, del 30 de abril al 6 de mayo, en el área docente. Me parece que es muy alta y que las contradicciones ya no se pueden dar. Me parece que si estamos llevando aforos muy claros al comercio, que es importante mantener un equilibrio, porque tampoco el país puede colapsar económicamente, porque si no, colapsamos por ambos lados. Bueno, de todas formas también debe meterse entonces una regulación más clara en centros docentes de todo el país, donde van cientos de miles de niños a las clases y jóvenes en todo el país. Y realmente yo no sé si la Comisión de Emergencia o el Ministerio de Salud tengan inclusive mapas de calor, en donde cuáles centros están en distritos o en cantones que están altamente
expuestos. Pero yo creo que el riesgo, la contradicción que existe en el gobierno no es de recibo en un momento en que el país, la ciudadanía, requiere de su gobierno y de sus autoridades la mayor toma de decisiones en el momento en que el país requiere de proteger de mayor forma, lo mejor que se pueda, la vida y la salud de todos los costarricenses. Don Luis Fernando, por último, ya para concluir esta entrevista, en su carácter y su potestad como diputado, ¿buscará usted o ha buscado un acercamiento con las autoridades de salud y educación para que definitivamente se acabe con la presencialidad? Mire, dos acciones, por supuesto, que hemos y seguiremos buscando estos acercamientos con los señores ministros de Salud y Educación, a quien yo respeto y estimo, y sé que están en situaciones muy, muy apremiantes. Yo no desearía ni que ellos ni que ningún costarricense estuviéramos en esta situación, pero en esto debemos de buscar las alianzas necesarias para sacar adelante el país. También en el seno del Congreso de la República hoy se han presentado dos gestiones, una ya materializada, en donde estamos llamando al ministro de Salud, al Congreso de la República, para que nos informe cómo está la situación del manejo de la pandemia, cómo están los resultados de todas las gestiones que hemos hecho como asamblea y como país. Y tenemos una moción que, a pesar de que no se pudo ver hoy en el plenario, estoy seguro que a más tardar el lunes la estaremos conociendo, y es precisamente para instar al Ministerio de Educación a que de forma inmediata, regresemos a las clases virtuales y que minimicemos el riesgo para nuestro personal docente, nuestro personal administrativo, logístico y, por supuesto, de nuestros niños y de nuestra juventud. ¿Ha estado esperando usted durante este noticiero el resumen deportivo? Pues quédese con nosotros, que ya